Hola a todas y todos, mi nombre es María José Barajas y soy abogada especialista en derechos humanos. El día de hoy vamos a tratar el tema de los derechos de las mujeres con discapacidad desde el enfoque de la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo el tema de la interseccionalidad para el abordaje de casos de mujeres violentadas. Bueno, antes de nada, para comenzar, quisiera dejar para la reflexión qué nos viene a la mente cuando pensamos en discapacidad. Estoy segura de que solemos pensar en que es una persona que tiene una discapacidad nos da lástima, pensamos en la mala suerte que tiene de haber nacido así o de haber adquirido una discapacidad, como si ya no hubiera nada que hacer con esa persona, ¿no? Como que es en realidad pobrecita, ¿no? Y bueno, de hecho, también podemos pensar que son personas diferentes, que tienen estas habilidades especiales, habilidades diferentes, como si por el hecho de que fueran capaces de hacer tal o cual cosa, fueran ya extraordinarios. De hecho, estos pensamientos o reflexiones aparecen incluso en los medios de comunicación. Es muy común, por ejemplo, ver en concursos como la Teletón, que son tan conocidos en el Perú y en otros países, que apelan siempre a la caridad, a la lástima de las personas con discapacidad, o incluso aparecen otras noticias que tienen tintes sensacionalistas o incluso morbosos. Pues bien, a lo largo de la historia ha habido distintas percepciones sobre la discapacidad, pasando de un primer modelo de la prescindencia, propio de la antigüedad clásica, a un modelo médico o rehabilitador propio del siglo XIX, inicios del XX, para pasar a un último modelo que es el vigente actualmente, que es el modelo social o de derechos, y que vamos a ver a continuación con más detalle. En primer lugar, hablemos sobre el modelo de la prescindencia. Este modelo se ubica, como decía, en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, y consideraba que el motivo de la discapacidad era netamente mágico o divino, ¿no? Como si una persona estuviera maldita o si fuera la causa de la furia de los dioses. A su vez, entiende que las personas con discapacidad son totalmente inútiles, no tienen nada que aportar a las necesidades de la sociedad y, por tanto, deben ser, digamos, debemos prescindir de ellas, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este modelo existen, digamos, otros dos submodelos. El primero, que es el modelo eugenésico, y el segundo, el modelo de la exclusión o de la marginación. El modelo eugenésico es el primero que aparece en, como decía, antigua Grecia y Roma, y entendía que los niños y niñas que nacían con una discapacidad eran una carga para las familias. Así que lo mejor era recurrir a prácticas eugenésicas, como por ejemplo podía ser el infanticidio. Era lo más común. Y después tenemos el modelo de, como decía, de la exclusión, ya adentrándonos en la Edad Media, propio de este periodo, que entendía a que una persona con discapacidad debía relegarse al grupo de los pobres o los marginados. Por tanto, eran totalmente excluidos y bien se les tenía temor, un rechazo tal, porque como decía, se consideraba que había una maldición sobre ellos, o bien se apelaba a la caridad y estas personas pues tenían que estar toda su vida dedicándose a pedir limosna. Era el único propósito de la vida, ¿no? Pasamos adelante al siguiente modelo, que es el modelo médico o rehabilitador, situándonos ya en el siglo XIX, inicios del XX, sobre todo desde que finalizó la Primera Guerra Mundial. Ya cambiamos el paradigma de la discapacidad y, a pesar de que seguimos sintiendo que la persona con discapacidad no aporta a la sociedad, sí se entiende que es posible que
haya un cambio y que esa persona ya pueda incluirse en la sociedad solamente si es rehabilitada o curada. Por tanto, la causa de la discapacidad se entiende que es una enfermedad y que es propia de esa deficiencia de la persona, pero digamos que hay una esperanza para esa persona, siempre que tenga los cuidados médicos y el tratamiento médico especializado, sobre todo en instituciones como antes existían, psiquiátricas, manicomios, ¿no? Y bueno, esa era la razón de ser de estas personas. Pero claro, mientras seguían ese tratamiento y mientras eran rehabilitadas, estas personas necesitaban un tutor que manifestara su voluntad, sus intereses, y por tanto tenían que estar interdictas, ¿no? Porque estaban netamente incapacitadas. Pues bien, seguimos adelante en el tiempo y llegamos a los años 60 del siglo XX hasta la actualidad, y nuevamente hay un cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad, ¿no? Para entender la discapacidad desde un modelo social de derechos, donde entendemos que la persona con discapacidad sí tiene un valor en sí misma, sí puede aportar a la sociedad. Realmente el motivo o el problema, digamos, que existe es con la sociedad, no con el individuo. Es la sociedad la que impone barreras discapacitantes y la que oprime a estas personas y no les deja disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las personas que no tienen una discapacidad. Entonces, para verlo de una manera más detallada, como ven en esta diapositiva, desde el modelo social se entiende que la discapacidad es el resultado de la deficiencia que puede tener una persona, que puede ser física, sensorial, mental, intelectual, más las barreras que impone la sociedad de tipo físico, por ejemplo, que no haya rampas en un edificio, o de tipo comunicacional, que no haya intérpretes de señas, etcétera, como veremos, ¿no? Este tipo de barreras que hacen que, como decía, unida con una deficiencia que puede tener una persona, exista precisamente una discapacidad. Así que si conseguimos eliminar esas barreras, la discapacidad se superaría. Por lo tanto, para hacer un resumen, como vemos, la discapacidad es un constructo social que ha ido variando, es un concepto móvil a lo largo del tiempo, ya hemos visto a lo largo de las épocas, y lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, el punto más importante, es que la sociedad todavía tiene que eliminar esas barreras, ¿no? Esa concepción de la discapacidad de una manera negativa, discriminatoria, para pasar a entender la discapacidad desde una inclusión, desde de incluir a estas personas en la sociedad para, como decía, para que puedan ejercitar sus derechos en igualdad. Felizmente, este modelo social del que les vengo hablando, modelo social o modelo de derechos de la discapacidad, ha conseguido ser plasmado en las Naciones Unidas a nivel internacional, en una convención que se llama la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, como decía, ha conseguido materializar el modelo social y entender la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. La convención fue aprobada en el año 2006 y entró en vigor en el año 2008. Y quiere decir que todos los países que la han firmado y la han ratificado, como por ejemplo el Perú, están obligados a precisamente cumplir esta convención, cumplir con todo lo estipulado en la misma y realizar todos los cambios normativos de políticas públicas para que estén acordes con esta convención. Finalmente, solamente para que tengan un panorama general, decirles que el objetivo de esta convención es velar porque todas las personas con discapacidad tengan acceso y puedan participar en las decisiones que influyen en su vida desde todos los ámbitos, como veremos a continuación, y en el caso de que se violen sus derechos,
tengan también derecho precisamente a una reparación. ¿Cuál es el contenido básico para darles una idea, como decía, esencial o general de esta convención? Por ejemplo, ahí les he colocado una serie de artículos y el primero y el más importante, digamos, el eje transversal, es el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones y sin discriminación por parte de toda la sociedad en todos los ámbitos de su vida, educación, salud, trabajo, etc., ¿no? Para que puedan precisamente ejercitar sus derechos y que estos no les sean negados o limitados. Asimismo, también esta convención incide mucho en la toma de conciencia de los estados del modelo social de la discapacidad, en el hecho de que es necesario que cambien sus normas, sus leyes, que creen políticas públicas inclusivas y que sensibilicen a la población en general sobre el modelo social de la discapacidad que les acabo de comentar. Además, establecer una serie de elementos clave o características para superar estas barreras sociales de las que les hablaba. Uno de ellos es la accesibilidad, que nos habla en el artículo 9 de la Convención. Es decir, necesitamos que en la sociedad en general existan, digamos, accesibilidad a nivel físico, como ya les decía, arquitectónico, el hecho de que existan, ya les decía, rampas, ascensores, etc. Una accesibilidad a nivel de lenguaje o comunicacional, con lo que les decía, de intérpretes, ¿no? Para que estas personas puedan, digamos, no tener estas limitaciones en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a la justicia, como también aparece en la Convención, ¿no? Que tiene que haber una igualdad ante la ley, y también el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Es decir, esto quiere decir que toda la sociedad tiene que entender que las personas con discapacidad pueden decidir de manera autónoma sobre todos los aspectos de su vida, que ellas mismas pueden manifestar su voluntad sin necesidad de que otra persona lo haga por ellas, como veíamos en los anteriores modelos de la discapacidad, ¿no? Entonces ahora se apuesta mucho por esta autonomía en sus vidas a nivel personal, familiar, laboral, bancario, etc. Además, también se apuesta por una libertad y seguridad de la persona, que nos quiere decir que la persona con discapacidad no tiene que estar recluida en instituciones, sobre todo personas con discapacidad mental, psicosocial, y se apuesta porque los estados cambien el entender precisamente de pasar de un modelo de institucionalización a un modelo sobre todo de salud mental comunitaria. También aparece en la Convención la necesidad de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida independiente, de participación plena en la ciudadanía, en la política, los aspectos económicos y sociales. También el hecho de que estas personas tengan acceso a una educación inclusiva, es decir, no solamente que se les relegue a instituciones educativas especiales que les segregan, ¿no? Sino que también estas personas tengan un cupo en instituciones educativas regulares para conseguir precisamente esa inclusión social desde que son niños y niñas. También, obviamente, una igualdad sin discriminación en el acceso a la salud, aparece en la Convención, y también en el acceso al empleo. Y aquí, por ejemplo, tiene mucha importancia la necesidad de que se realicen los ajustes razonables necesarios para que la persona con discapacidad, por ejemplo, en el ámbito del empleo, pueda realizar sus labores en el puesto de trabajo en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad. Por ejemplo, haciendo las remodelaciones
o modificaciones de su puesto de trabajo necesarias para ello, siempre y cuando no suponga una carga excesiva para el empleador o empleadora. Y para finalizar ya con este primer PowerPoint, vamos a ver cómo entiende la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que estamos viendo la situación particular de mujeres y niñas con discapacidad. Pues solamente para darles un pequeño detalle, porque lo veremos en mayor profundidad en la siguiente grabación que les he preparado. En el artículo 6 de la Convención se establece que las mujeres y las niñas con discapacidad están sometidas a múltiples formas de discriminación y que los estados tienen que tomar acciones para favorecer su plena inclusión y desarrollo. Además, precisamente, como veremos más adelante, es cierto que las mujeres con discapacidad están en una situación de mayor desventaja incluso que los varones con discapacidad, no solamente por motivos de su propia discapacidad, sino también por ser mujeres. Es decir, el hecho de que todas y todos vivamos en una sociedad machista, todavía patriarcal, con roles de género muy marcados, hacen que existan, como decía, mayor discriminación, mayor violencia contra la mujer, mucho más si es una mujer con discapacidad. Por tanto, aquí vamos a ver cómo se produce precisamente el concepto de la interseccionalidad. Porque si una mujer, solo por ser mujer y por tener una discapacidad, ya puede sufrir múltiples formas de discriminación, va a sufrir una discriminación mayor si además, por ejemplo, es una mujer indígena o más una mujer adulta mayor, ¿no? Todas estas características, discapacidad, mujer, edad, origen étnico, entre otras que podrían darse, originan una situación especialmente compleja de opresión social y marginación social que hace que la persona sea especialmente vulnerable y tenga una situación, como decía, de exclusión que es mucho más potente que simplemente la suma de estas características individuales de discriminación, que ya les decía, que pueden ser el origen étnico, la discapacidad o el género, ¿no? Y entonces, para resumirles nuevamente, esta especial forma de discriminación y de opresión particularmente negativa es la que se expresa en el concepto de interseccionalidad, que veremos también en la siguiente grabación. Finalmente, comentarles que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya en su preámbulo, ¿no?, en introductorio, también tiene en cuenta que las mujeres y niñas en general y sobre todo con discapacidad están particularmente expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera de sus hogares de violencia basada en género, de lesiones, de abusos, de aislamiento, es decir, particulares formas de violencia solamente por ser mujeres y niñas con discapacidad, como ya veremos. Y todo esto porque en la sociedad, como les decía, los roles o los estereotipos de género están todavía muy marcados, muy presentes. Estos roles de género hacen que las mujeres, por el hecho de serlo, estén en una situación de inferioridad respecto a los varones y se les objetualice. Y además, si se trata de mujeres con discapacidad, se producen estereotipos frente a ellas particulares que solamente se producen en las mujeres con discapacidad y que las expone mucho más a la indefensión y a que su autoestima esté muy mermada, esté muy baja. Ya veremos en la siguiente grabación que en realidad la idea es que superemos estos estereotipos de género, que se produzca un empoderamiento de las mujeres con discapacidad para reconocerles su valor, su respeto, su dignidad como persona, como se establece en el modelo social de la discapacidad, y que los estados y la ciudadanía también entendamos
que la solución está precisamente en la inclusión de las personas con discapacidad. Así que muchas gracias y les veo la siguiente grabación.